Buen día, doctora Leiva y compañeros. Mi nombre es Adriana Cruz. Y en esta ocasión, a mi compañera Brenda Lisset y a mi persona nos ha correspondido eh, hablar sobre la temática de las inmunodeficiencias primarias y secundarias. Yo les hablaré sobre las inmunodeficiencias primarias, pero primero que nada debemos recordar qué es una inmunodeficiencia. Y decimos que una inmunodeficiencia es la condición en la cual el sistema inmune de una persona no funciona de la manera adecuada o no funciona en lo absoluto. Y decimos que las inmunodeficiencias se dividen en primarias y en secundarias, el cual es la temática de la que hablaremos en este video. Las inmunodeficiencias primarias se derivan de defectos congénitos y las secundarias se derivan de infecciones o tratamientos farmacológicos. Bien, ahora sí, empezaré a hablar de lo que son las inmunodeficiencias primarias. Las inmunodeficiencias primarias, IDP, son enfermedades causadas por defectos genéticos que afectan el desarrollo del sistema inmune y su funcionamiento, mantenimiento y regulación. En general, las IDP se manifiestan clínicamente como susceptibilidad a infecciones, las cuales pueden estar asociadas o no a manifestaciones autoinmunes o alérgicas. También a linfoproliferación, lo cual es una enfermedad en la que las células del sistema linfático crecen excesivamente. Y también se presenta una susceptibilidad aumentada a ciertas formas de cáncer. En la ontología del genoma humano se estima que hay alrededor de 2.150 genes que codifican para moléculas relacionadas con el sistema inmune. Y se dice que la mutación de algunos de estos genes podrían crear un fenotipo de IDP. Y es claro que algunos de estos genes son fundamentales para el funcionamiento del sistema inmune, aunque también hay otros genes que pueden llegar a ser redundantes. El diagnóstico de las IDP se inicia con el estudio cuidadoso del historial clínico, del familiograma, que también se conoce como genograma, y el estudio del examen físico. Tenemos la epidemiología de las IDP. Estas son consideradas enfermedades raras. No obstante, su frecuencia se estima en 1 de cada 2.000 individuos nacidos vivos y su prevalencia en 1 de cada 5.000 individuos en la población en general. Por ejemplo, en Estados Unidos se estima que hay aproximadamente, más de medio millón de personas que padecen de alguna IDP, lo cual conlleva a que se genere un gran gasto en el sistema de salud de aproximadamente unos 40.000 millones de dólares al año. Eh, el diagnóstico de las IDP se realiza más frecuentemente antes de los 5 años de edad y estas son más frecuentes en niños que en niñas, aunque ya en la adolescencia y en la adultez la frecuencia suele ser similar en ambos sexos. Según el Comité de Expertos expertos en IDP de la Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas, se estima las IDP se clasifican en base al componente de la inmunidad afectado y se divide en 9 grupos, los cuales tenemos aquí en este cuadro. En este cuadro resumen tenemos los grupos principales de las inmunodeficiencias primarias y tenemos los subgrupos. Ahorita solamente voy a mencionar los grupos. En el grupo número 1 tenemos las inmunodeficiencias combinadas que afectan la inmunidad celular y humoral. En el grupo número 2 tenemos las inmunodeficiencias combinadas con características sindrómicas o asociadas. En el grupo número 3 tenemos las deficiencias predominantes de anticuerpos. En el grupo número 4 tenemos enfermedades por desregulación inmune. En el grupo número 5 tenemos defectos congénitos en células fagocitadas en número, función o ambos. Número 6 tenemos defectos en la inmunidad innata e intrínseca. Grupo número 7, síndromes autoinflamatorios. Número 8 tenemos deficiencias del complemento y por último en el grupo número 9 tenemos las fenoscopias de IDP. Muy bien, ahora tenemos uno de los grupos de estas inmunodeficiencias primarias, el cual es la inmunodeficiencias que afectan la inmunidad celular y humoral. Estas IDP representan alrededor del 20% del total de las IDP. Dice, afectan el desarrollo o la función de los linfocitos T y frecuentemente se asocian a deficiencias de anticuerpos por defectos intrínsecos o extrínsecos de los linfocitos B. Eso se clasifica de acuerdo al fenotipo inmune en inmunodeficiencia combinada severa con ausencia
o disminución severa de linfocitos T y presencia o ausencia de linfocitos B en inmunodeficiencias combinadas, generalmente menos profundas que las inmunodeficiencias combinadas severas. Las inmunodeficiencias combinadas severas son una emergencia pediátrica, la cual debe sospecharse en neonatos y lactantes menores con infecciones múltiples, multisistémicas, que inician en los primeros días o meses de vida y que son causadas pueden ser causadas por bacterias gram negativos, gram positivos, por virus, por ejemplo, adenovirus, para influenza tipo 3, también pueden ser por hongos, protozoos, etcétera. Cabe recalcar que en el examen físico de estas inmunodeficiencias, aquí se revela falla en el medro, atrofia generalizada del tejido linfoide, también hay ausencia del timo en los estudios imagenológicos. Algunas de las anormalidades inmunes incluyen linfopenia severa, y también persistente en el hemograma, disminución o ausencia de la fracción gamma en la electroforesis de proteínas, y en consecuencia las inmunoglobulinas séricas disminuidas o incluso ausentes. También no hay respuesta de anticuerpos antígenos específicos. Muy bien, tenemos el primer grupo de las inmunodeficiencias combinadas severas, que corresponde al tipo T negativo, B negativo, es decir, que hay ausencia de linfocitos T, pero sí hay presencia de linfocitos B, de las cuales la más frecuente es la inmunodeficiencia combinada severa ligada al cromosoma X, que resulta de mutaciones en interleucina 2-RG, que codifica para la cadena gamma común en los receptores para las interleuquinas 2, 4, 7, 9, 15 y 21. Aquí, en este subgrupo, los pacientes presentan linfopenia de linfocitos T y linfocitos natural killers. La linfopenia sabemos que es la afección en la cual hay un número de linfocitos más bajo de lo normal, de lo que debería haber en la sangre. Y bueno, y aunque el número total de linfocitos B suele ser normal, aquí no se producen inmunoglobulinas. Luego tenemos las inmunodeficiencias combinadas severas tipo T negativo, B negativo, o sea que hay ausencia de ambos linfocitos. Decimos que la más frecuente es la deficiencia de desaminasa, adenosina o ADA, causada por mutaciones en ADA. Y ADA es una enzima de la vía de salvamento de las purinas, cuya deficiencia resulta de la acumulación de intracelular de metabolitos proapoptóticos, lo cual causa linfopenia severa en todos los linfocitos. Tenemos también el subgrupo de las inmunodeficiencias combinadas, generalmente menos profundas que las inmunodeficiencias combinadas severas, que antes, o sea, previamente se conocían como inmunodeficiencias combinadas no severas. También son severas por sus manifestaciones clínicas. Este se caracteriza por un número total de linfocitos T bajos y comúnmente a expensas de los linfocitos T, en específico CD4 y CD8 o subpoblaciones de estos. También se presenta con difusión entre moderada y severa, con o sin anormalidades de linfocitos B y linfocitos natural killers. Tenemos ahora uno de los síndromes que se encuentra dentro de este grupo de inmunodeficiencias. Tenemos el síndrome de Omenn, el cual dice, puede resultar de las mutaciones hipomórficas en los genes RAG1, RAG2, DC, LRE y C, interleucina 2RG, interleucina 7RA, RMRP, 2AK, LIG4 e incluso ADA. El síndrome de Omenn se presenta tempranamente en lactantes y neonatos con eritrodermia descamativa, también presentan diarrea crónica, incluso hepatoesplenomegalia, linfadenopatías y también presentan autoinmunidad comúnmente hematológica, etc. Ahora aquí tenemos otro de los grupos de las inmunodeficiencias primarias, el cual es las inmunodeficiencias combinadas con características asociadas o sindrómicas. Este grupo de inmunodeficiencias representan alrededor del 15% del total de las IDP. Este se presenta con infecciones recurrentes bacterianas, virales, fúngicas en algunos casos. Estas pueden estar asociadas a autoinmunidad, manifestaciones alérgicas y sindrómicas. Incluso se pueden incluir dismorfismo.
Tenemos aquí ahora algunos de los síndromes que se encuentran dentro de este grupo de inmunodeficiencias. Tenemos primero el síndrome de Wiskott-Aldrich, el ligado al cromosoma X, el cual se encuentra en el subgrupo trombocitopenia congénita que resulta de mutaciones en WAS, la cual codifica para la proteína WAS-P, que se expresa fundamentalmente en todas las células hematopoyéticas, regulando el funcionamiento del citoesqueleto. Este síndrome se manifiesta tempranamente con la triada clásica de trombocitopenia con diátesis hemorrágica, infecciones recurrentes, eczema crónico. No obstante, puede presentarse exclusivamente como trombocitopenia ligada al cromosoma X, la cual la trombocitopenia sabemos que es una afección en la que el organismo cuenta con pocas plaquetas. También puede presentarse neutropenia ligada al cromosoma X. La neutropenia es cuando se encuentra un número anormalmente bajo de neutrófilos. Luego tenemos el síndrome de quiebres de Nijmegen. Este es causado por mutaciones a AR, o sea, mutaciones autosómicas recesivas. Esto quiere decir que se caracteriza por no presentar el fenómeno de dominancia genética. Entonces, es causado por mutaciones autosómicas recesivas hipomórficas en NDS1, que codifica para una proteína sustrato de ATM en la vía de reparación del ADN. En este síndrome se producen infecciones recurrentes, retardo del crecimiento, también se puede presentar dismorfismo, microcefalia, alteraciones cognitivas, asociado a linfopenia progresiva, también inmunoglobulina M elevada con inmunoglobulina A e inmunoglobulina E y subclases de la inmunoglobulina G bajas. Luego tenemos otro de los síndromes, el cual es el síndrome de DiGeorge, el cual dice, entre los defectos químicos con anormalidades congénitas adicionales se encuentra el síndrome de DiGeorge, que es más del 90%, que en más del 90% de los casos se presenta como resultado de microdelecciones homocigotas en el cromosoma 22q11.2 o síndrome por delección del 22q11. Este síndrome, su frecuencia es de 1 en 3.000 nacidos vivos y resulta de alteraciones del desarrollo de la tercera y la cuarta bolsa faríngea durante la embriogénesis. Clínicamente se caracteriza principalmente por hipoplasia. La hipoplasia sabemos que es el desarrollo incompleto de un órgano e implica un menor número de células. Esta hipoplasia se da en un 80 a un 90% de los casos. También se presenta aplasia tímica, la cual hace referencia a la ausencia de un órgano, pero debido a un fracaso del desarrollo del embozo embrionario, y este se da en menos del 1%. También se presentan cardiopatías congénitas conotruncales, tipo tetralogía de Fallot, que sabemos que este es un defecto de nacimiento que afecta el flujo normal de la sangre en el corazón. También se presenta arco aórtico interrumpido, etcétera. Y otras de las manifestaciones que también se pueden presentar en ese síndrome es el labio leporino, como podemos observar ahí en una de las imágenes. También se puede presentar insuficiencia velofaringia, paladar hendido, úvula bífida, etcétera. Tenemos también la hipoplasia cartílago-pelo. Dice, en el subgrupo de las displasias inmunoóseas está la hipoplasia cartílago-pelo, debido a mutaciones en RMRP que codifica para la RNA asa ribonucleoproteína mitocondrial. Esta hipoplasia se manifiesta con enanismo, con extremidades cortas, disestosis metafisaria, pelo escaso, como podemos observar ahí en la imagen, también displasia neuronal del intestino y aplasia medular. Tenemos también el síndrome de Joe en el subgrupo denominado síndrome de hipergamaglobulinemia E. ¿Qué eso significa? Hipergamaglobulinemia es que hay una concentración de gamaglobulinemia superior a la normal en la sangre. En el subgrupo de las denominadas, en el subgrupo denominado síndrome de hipergamaglobulinemia E está el síndrome de Joe, que resulta de mutaciones AD, que significa autosómicas dominantes, que esto quiere decir que se caracteriza por la presencia del fenómeno de dominancia genética. Mutaciones autosómicas dominantes en el gen que codifica el factor de transcripción STAT3.
Las manifestaciones de este síndrome, las manifestaciones clínicas comienzan con dermatitis crónica, con candidiasis mucocutánea, neumonías recurrentes, causadas principalmente por Streptococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, etc. Tenemos aquí otros síndromes. Tenemos la enfermedad de Schimke, la cual es causada por mutaciones AR en SMARCAL1. Esta inmunodeficiencia se asocia a estatura corta, como podemos observar en la imagen, displasia espondilofisaria, manifestaciones cutáneas, nefropatía y aplasia medular. Tenemos también el síndrome de Charge, el cual este síndrome debe su nombre a un acrónimo que incluye coloboma, de aquí proviene la C, anormalidades cardíacas, HERT, de ahí proviene la H, atrasia de la coana, retardo mental y anormalidades auriculares y genitales. De ahí proviene el nombre de este síndrome. Y este síndrome es causado por mutaciones de novo o autosómicas recesivas de CHD7 y SEMA3A. Tenemos el síndrome de Fields, el cual es causado por mutaciones autosómicas recesivas en POLE1. Este se caracteriza por dimorfismo facial, por estatura corta e infecciones recurrentes pulmonares con linfocitos T vírgenes bajos, linfocitos B de memoria ausentes, también inmunoglobulina M e inmunoglobulina G bajas y deficiencia de anticuerpos específicos. Tenemos también el síndrome de Hennekam con linfodema, linfagiectasia. Este es causado por deficiencia autosómica recesiva de C, C, B y E. Este se presenta con dismorfismo y linfopenia e hipogamaglobulinemia variables y deficiencia autosómica recesiva de STAT5B que resulta en un síndrome de enanismo, dismorfismo, eczema, como podemos observar en la imagen, neumonitis e incluso neumonitis intersticial linfoide. Tenemos el síndrome de Vici, el cual es causado por mutaciones autosómicas recesivas en EPG5. Este se caracteriza por infecciones recurrentes y candidiasis mucocutánea crónica asociada a agenasia del cuerpo calloso, cataratas, cardiomiopatías, hipopigmentación cutánea y paladar hendido, como también presenta linfopenia severa de linfocitos T, en específico CD4, linfocitos B defectuosos, también hay deficiencia de inmunoglobulina G2. Tenemos también el síndrome de Comel-Nerton. Este es causado por mutaciones autosómicas recesivas en SPINK5. Este se manifiesta con ictiosis congénita, tricorrexis, también infecciones recurrentes bacterianas y atopía asociada a reducción variable en linfocitos B de memoria, inmunoglobulina E e inmunoglobulina A elevadas y deficiencia de anticuerpos específicos. Tenemos otro de los grupos, el cual es la deficiencia predominantemente de anticuerpos. Estas inmunodeficiencias primarias afectan variablemente la producción de anticuerpos debido a defectos en el desarrollo, maduración y o función de los linfocitos B y representan más del 50% de todas las inmunodeficiencias primarias. Este se manifiesta principalmente en la niñez con infecciones recurrentes moderadas a severas, principalmente de los tractos intestinales y gastrointestinales y respiratorios, causados por algunas bacterias extracelulares encapsuladas y en menor grado por bacterias gram negativos. Incluso puede ser por algunos virus y protozoos. Aquí tenemos algunos de los subgrupos de este grupo de inmunodeficiencias primarias anteriormente mencionado. Tenemos primero las deficiencias de anticuerpos con reducción severa de todos los isotipos de inmunoglobulina en suero y linfocitos B bajos o ausentes. En ese subgrupo se incluyen las agamaglobulinemias congénitas. Agamaglobulinemia significa que hay un número bajo de inmunoglobulinas y estas representan el 60% del total de las deficiencias de anticuerpos. Eso suele manifestarse en los primeros
4 a 6 meses de vida con infecciones bacterianas recurrentes del tracto gastrointestinal, del tracto respiratorio, incluso problemas de la piel, como por ejemplo celulitis o pioderma, etc. Luego tenemos el grupo de las deficiencias de anticuerpos con reducción severa de al menos 2 isotipos de inmunoglobulina en suero y linfocitos B normales o bajos. En este subgrupo se incluye lo que son las inmunodeficiencias, la inmunodeficiencia común variable, el cual es un síndrome heterogéneo con una prevalencia de alrededor de 1 en cada 5.000 individuos y que se manifiesta bimodalmente en la niñez o en las 2 a 3 primeras décadas de vida, con una distribución similar en ambos sexos. Clínicamente, esta IDCB se manifiesta principalmente por infecciones bacterianas recurrentes del tracto gastrointestinal, del tracto respiratorio, con daño pulmonar crónico progresivo. También hay, bueno, pues como mencionaba, en el tracto gastrointestinal también se puede observar ahí una mala absorción y es frecuente observar gastritis, etc. En el otro grupo tenemos la reducción severa de inmunoglobulina G e inmunoglobulina A en suero con inmunoglobulina M normal o elevada y linfocitos B normales. Este subgrupo comprende lo que son los defectos autosómicos, defectos genéticos autosómicos recesivos de los genes de desaminasa con citidina inducida por activación de uracilo N-glicosidasa, los cuales regulan el cambio de isotipo y la hipermutación somática. Las anormalidades inmunes de esos pacientes incluyen los linfocitos B totales normales, pero con deficiencia de linfocitos B de memoria, con un cambio de isotipo. También se encuentra la inmunoglobulina M elevada con inmunoglobulina G e inmunoglobulina A bajas. Y también hay una deficiencia de anticuerpos específicos. En el otro grupo tenemos las deficiencias de cadenas livianas o de un solo isotipo con linfocitos B normales. En esta deficiencia, la deficiencia de la subclase de inmunoglobulina G, los pacientes presentan infecciones endopulmonares, bacterianas o virales recurrentes y alérgicas que están asociadas a niveles séricos bajos o ausentes de menos de una al menos de una de las subclases de inmunoglobulina, en específico, bueno, principalmente la inmunoglobulina 2 y 3, y también se presenta inmunoglobulina M e inmunoglobulina G totales, se encuentran normales. Luego tenemos las deficiencias, por último tenemos las deficiencias de anticuerpos específicos con inmunoglobulina normales y linfocitos B totales normales. El origen de las inmunodeficiencias es desconocido y se presenta en pacientes mayores de 2 años con infecciones bacterianas recurrentes del tracto respiratorio, comúnmente asociadas a manifestaciones alérgicas que no responden adecuadamente a la terapia. Tenemos los síndromes por desregulación inmune. En este grupo se incluyen las inmunodeficiencias primarias que afectan la generación, el transporte intracitoplasmático y exocitosis de los gránulos lisosomales, el control de la activación celular, la linfoproliferación y la apoptosis, así como la producción excesiva de interferones. En este grupo tenemos los síndromes de linfohistiocytosis hemofagocítica familiar, LHF, sin hipopigmentación, y ese se caracteriza por respuestas inflamatorias multisistémicas exageradas, con activación marcada de macrófagos, histocitos y linfocitos T, en específico CD8, acompañados de linfoproliferación excesiva y anormalidades en la citotoxicidad de CTL y linfocitos natural killers en algunos casos, y en algunos casos ausencia de linfocitos natural killers. Este síndrome
Estos síndromes se caracterizan por fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia, que esto es el aumento del tamaño del hígado y del vaso. También presentan síntomas neurológicos como ataxia, convulsiones, asociados a otras manifestaciones variables que puedan llegar a comprometer la vida. Tenemos aquí algunos de los síndromes que se encuentran dentro de los síndromes de disregulación inmune. Tenemos el síndrome de Shidiak-Higashi, el cual dice que se encuentra en el subgrupo LHF con hipopigmentación, causado por mutaciones autosómicas recesivas en LYST, regulador de transporte lisosomal, y el funcionamiento del citoesqueleto. Este se manifiesta en la primera década de vida con albanismo oculocutáneo parcial, con fotofobia y nistagmos. También se presentan daños neurológicos, incluso se pueden encontrar una manifestación de infecciones bacterianas recurrentes. Tenemos también el síndrome de Hermansky-Pudlak tipo 2 y 9. Este es causado por mutaciones autosómicas recesivas en AP3B1 y PLDN respectivamente. Este se manifiesta con encefalopatía tardía, diátesis hemorrágicas, también infecciones recurrentes del tracto respiratorio y neutropenia con lisosomas gigantes. Se dice que en todos estos síndromes hay deficiencia de la citotoxicidad mediada por linfocitos T, citotóxicos, en específico CD8 y linfocitos natural killers. Tenemos el síndrome de inmunodeficiencia, poliendocrinopatía y enteropatía ligada al cromosoma X. Algunos datos que podemos mencionar aquí es que este se encuentra en el subgrupo de los defectos genéticos de linfocitos T reguladores y es causado por mutaciones FOXP3 que codifica para un factor de transcripción que se expresa principalmente en TREX, dando como resultado una deficiencia severa de estos. Aquí la enfermedad se manifiesta usualmente en neonatos con la triada de endocrinopatía, más comúnmente diabetes mellitus tipo 1. También se presenta enteropatía severa, dermatitis enzimatoide, también se puede presentar nefropatía y enfermedad hepática con alta mortalidad antes del primer año de vida. Luego tenemos aquí el síndrome de poliendocrinopatía, autoinmune tipo 1 con distrofia ectodérmica y candidiasis. Podemos decir que este se encuentra en el grupo de la autoinmunidad con o sin linfoproliferación y es causado por mutaciones A y RE que codifica para una proteína que regula la expresión de moléculas propias durante el desarrollo de la tolerancia intratímica. Aquí podemos decir que clínicamente se caracteriza por endocrinopatías autoinmunes, como por ejemplo hipotiroidismo y falla adrenal. También se puede presentar una distrofia ectodérmica y en la mayoría de los pacientes se documentan anticuerpos contra citoquinas, como los interferones tipo 1 y las citoquinas de la familia de la interleucina 17. Esa sería toda mi participación. Mi compañera les continuará hablando un poco sobre lo que resta en las inmunodeficiencias primarias y les hablará sobre las inmunodeficiencias secundarias. Gracias. Les continuaré hablando acerca de las deficiencias de número y función de las células fagocíticas. Estas son las que se predisponen a infecciones recurrentes de la piel, mucosas y órganos profundos por bacterias extracelulares, hongos y algunos microorganismos oportunistas. Estas enfermedades constituyen alrededor del 11% de las IDP y con una prevalencia general de 1 a 100.000 nacidos vivos.
Estas se manifiestan como neutropenias aisladas, defectos en la adhesión y la quimiotaxis, entre otras manifestaciones asociadas o no a otras anormalidades inmunes o no inmunes en otras células. Los defectos del número y función de los neutrófilos, como por ejemplo la neutropenia congénita severa tipo 1. Esta se caracteriza por número absoluto de neutrófilos circulantes de menos de 500 UL y se manifiesta desde los primeros meses de vida, con infecciones crónicas severas del tracto respiratorio, abscesos cutáneos, úlceras orales crónicas, gingivioestomatitis, con hiperplasia gingival, diarrea prolongada, con fístulas perianales, retardo en la caída del cordón umbilical y onfalitis y úlceras crónicas con escasa supuración. El síndrome de Barr. Este es debido a mutaciones ligadas al cromosoma X en el gen tasafin. Se observan además miopatías y retardo en el crecimiento. En el síndrome de Cohen autosómico recesivo, por deficiencia del gen CO1, se observa retinopatía, retardo en el desarrollo y disformismo facial. En el síndrome de Clericucio, por mutaciones autosómicas recesivas en el gen USB1. Las manifestaciones clínicas incluyen poiquilodermia con neutropenia y mayor susceptibilidad a mielodisplasia. Los defectos en la motilidad de los neutrófilos. Las deficiencias de adhesión leucocitaria. Estas son autosómicas recesivas y se caracterizan por adhesión y quimiotaxis defectuosa de neutrófilos y otros leucocitos al endotelio, así como en las interacciones intercelulares. Los pacientes presentan infecciones recurrentes de la piel y tracto respiratorio y gastrointestinal, con supuración escasa y cicatrización lenta. Las deficiencias de adhesión leucocitaria 1, que estas son causadas por mutaciones en el gen ITGB2, que se asocia con la deficiencia de adhesión leucocitaria, el cual codifica para el CD18 o cadena B, común de integrinas leucocitarias, y los pacientes exhiben además citotoxicidad deficiente de linfocitos T y linfocitos NK. La deficiencia de adhesión leucocitaria 2. Esta se debe a mutaciones en el gen FUC1, el cual codifica para el transportador de fucosa GDP, y estos pacientes exhiben además talla baja, facies dismórficas y retardo mental. La deficiencia de adhesión leucocitaria 3. Esta es causada por mutaciones en el gen Kindlin3, que está asociado con la deficiencia de adhesión leucocitaria, que codifica para una proteína que interviene en la activación del RAP1 en las integrinas B1 a B3 y es similar clínicamente a la 1, pero con tendencia de sangrado por disfunción plaquetaria asociada. Tenemos el síndrome del papilón Lefebvre, que es por mutaciones en el gen CTSC, con periodontitis, hiperkeratosis,
deficiencia de gránulos específicos por mutaciones en CEBPE, el síndrome de Shannon-Diamond, este es por mutaciones en el gen SBDS. Este está asociado a la enfermedad de Chapman, que se manifiesta con pancitopenia, insuficiencia pancreática exócrina, hepatitis y condrodisplasia con estatura corta, la enfermedad granulomatosa crónica o EGC. Esta resulta de mutaciones ligadas al cromosoma X en el gen CYBB, el cual está asociado a dicha enfermedad, que codifica para el GP91 en el 80% de los pacientes, mientras que en el resto de pacientes se debe a mutaciones autosómicas recesivas en el gen SIBA y en el factor quimiotáctico de neutrófilos 1, 2 y 4, que codifican para P22, 47, 67 y 40. Las madres portadoras de la enfermedad granulomatosa crónica ligada al cromosoma X desarrollan frecuentemente lesiones tipo lupus discoide, úlceras aptosas y fotosensibilidad debido a la ionización anormal del cromosoma X sano en precursores hematopoyéticos. En los defectos de la inmunidad innata e intrínseca tenemos la epidermodisplasia verruciforme, que esta es causada por mutaciones autosómicas recesivas en el complejo EBER1 y 2, que afectan a queratinocitos y linfocitos, y clínicamente estas se manifiestan por susceptibilidad aumentada a infecciones cutáneas por volumen plaquetario medio del grupo B1, que pueden progresar a cáncer de piel y anormalidades inmunes leves. La candidiasis mucocutánea crónica o CMC. Esta se asocia a infecciones micóticas persistentes de piel, mucosas y anepsos, causadas principalmente por Candida albicans, con expresión clínica variable, de síntomas locales mínimos, persistentes como foliculitis o candidiasis mucocutánea crónica, y es causada por mutaciones autosómicas recesivas en los genes que codifican para las subunidades de interleuquina 17RA, interleuquina 17RC y las autosómicas dominantes en interleuquina 17RF. En la deficiencia de el gen APT1, los linfocitos T y fibroblastos no responden a la interleuquina 17 y los pacientes aquí presentan, además de foliculitis, blefaritis y macroglosia. Las mutaciones autosómicas recesivas dominantes con ganancia de función en el gen STAT1 causan, además de candidiasis mucocutánea crónica, infecciones por otros hongos, bacterias y virus, y estas se asocian a autoinmunidad y enteropatía. La asplenia congénita. Esta es una anormalidad que se asocia frecuentemente a anomalías que afectan la lateralidad, como síndrome de Ivermann en el 30% de los pacientes y con inmunodeficiencia marginal, así como en los síndromes de Persson, Stokmorken y Smith-Fineman-Miller, entre otros.
Los síndromes autoinflamatorios. Estos síndromes corresponden a enfermedades causadas por defectos genéticos que afectan proteínas críticas para el control de la respuesta inflamatoria, llevando característicamente a la aparición temprana de episodios recurrentes y periódicos de inflamación sistémica y serositis, con elevación de reactantes de fase aguda, así como otras manifestaciones clínicas con un aspecto variable. Las mutaciones autosómicas recesivas en MFP causan fiebre mediterránea familiar o FMF, con fiebre periódica que dura de 24 a 48 horas, inflamación recurrente, vasculitis, enfermedad inflamatoria intestinal y mayor susceptibilidad a amiloidosis renal. Las mutaciones en MBK, quinasa de mevalonate, estas causan el síndrome de hiperinmunoglobulinemia, cuyas manifestaciones clínicas son similares, pero con fiebre periódica que dura de 4 a 5 días y elevación en la inmunoglobulinemia D sérica. La amiloidosis es rara en estos casos. Los síndromes autoinflamatorios familiares debidos por frío tipo 1, 2 y 4, estos son causados por mutaciones en NLRP3, 12 y 4 respectivamente, y estos se caracterizan por rash tipo urticaria con picos de fiebre de menos de 24 horas que son inducidos por la exposición al frío. Se acompañan frecuentemente de artralgias, conjuntivitis, mareos, cefalea, sed extrema y náuseas. El síndrome de Blau, este es causado por mutaciones autosómicas dominantes en NUD2 y sobre CARD15 y se presentan tempranamente como inflamación granulomatosa no coseificante crónica, artritis poliarticular, rash ictiosiforme y panuveitis, con desarrollo de cataratas y glaucoma secundario. El 30% de los pacientes desarrollan enfermedad de Crohn. El síndrome de pioderma gangrenoso, acné quístico y artritis piógena estéril, o mejor conocido como PAPA, es causado por mutaciones autosómicas dominantes en CD2BP1 que se manifiestan tempranamente como artritis, mientras las otras manifestaciones suelen ser episódicas y recurrentes hacia la segunda década de la vida. Las deficiencias del complemento, estas son las que constituyen cerca del 2.5 de las IDP y son causadas por mutaciones en genes que codifican para las proteínas de las vías clásica y alterna y de las coleptinas o las proteínas reguladoras de su activación. Prácticamente todas las heredan en forma autosómica codominante, con excepción de la deficiencia de properdina, que es ligada al cromosoma X. Las alteraciones inmunes en las deficiencias del complemento son variables según el tipo de proteína comprometida. Las deficiencias de las proteínas de la vía clásica.
Los defectos genéticos que afectan la proteína C1, C2 y C4 se asocian clásicamente a enfermedades autoinmunes, especialmente a lupus eritematoso sistémico o LES, de aparición temprana, el cual cursa en anticuerpos antinucleares bajos y poco compromiso renal. Por su redundancia funcional, la ausencia de estas fracciones generalmente no predispone a infecciones recurrentes, excepto en algunos pacientes. Las fenocopias inmunodeficientes primarias. Este subgrupo es debido a que existe una comprensión creciente y más profunda de estas enfermedades, que no se deben a mutaciones de línea germinal, sino que resultan de mutaciones somáticas o de otros mecanismos, como autoanticuerpos contra citoquinas o moléculas del sistema inmune, y también llevan a un estado de inmunodeficiencia con diferentes manifestaciones clínicas. El primer subgrupo lo constituyen las fenocopias causadas por mutaciones somáticas que producen síndromes linfoproliferativos o alteraciones hematológicas y neurológicas. Este subgrupo incluye a la hemoglobinuria paroxística nocturna, que resulta de mutaciones somáticas en CD55, inhibidor de la convertasa de C3 y C5, y CD59, inhibidor de la inserción de C8 y C9, las cuales se presentan con tendencia elevada a la hemólisis intravascular crónica por aumento en la susceptibilidad a la lisis mediada por complemento de eritrocitos, con disminución de la expresión del regulador CD46 o MCP, proteína cofactor de membrana, y trombosis venosa de grandes vasos con polineuropatías. El segundo subgrupo lo constituyen las fenocopias causadas por autoanticuerpos, dentro de las cuales la más conocida es el síndrome de APSEP, en el que la candidiasis mucocutánea crónica es causada por anticuerpos contra las interleuquinas 17 y 22. Inmunodeficiencias secundarias. Estas existen debido a muchos factores extrínsecos y intrínsecos que pueden afectar negativamente la respuesta inmune, produciendo estados de inmunodeficiencia secundaria, IDS, que incrementan el riesgo de padecer infecciones de una severidad mayor que observada en los sujetos inmunocompetentes. Estas inmunodeficiencias que se encuentran comúnmente en la práctica clínica habitual se pueden originar por una amplia gama de condiciones heterogéneas que van desde la malnutrición, los tratamientos con glucocorticoides e inmunomoduladoras, el trauma y las cirugías, hasta las enfermedades metabólicas, el cáncer y las infecciones crónicas. En estas tenemos la IDS por malnutrición proteico-calórica. Estas presentan alteraciones en las barreras naturales de contención. El mecanismo más importante a la hora de controlar la exposición microbiana a la que estamos permanentemente sometidos en la piel y las mucosas, se estima alrededor del 95% de las exposiciones potencialmente patógenas son controladas de manera eficiente en estas barreras.
Las deficiencias de vitaminas. Las deficiencias de vitaminas selectivas de vitaminas, minerales y otros oligoelementos también se han asociado con defectos en el desarrollo de la respuesta inmune, la riboflavina y la piridoxina, así como las vitaminas antioxidantes A, E y C, y los betacarotenos son cofactores importantes durante la respuesta inmune. La vitamina A, esta tiene un amplio rango de efectos inmunológicos y su deficiencia se asocia con una mayor severidad en muchas infecciones de la niñez, como el sarampión, la diarrea por rotavirus y las infecciones del tracto respiratorio. La vitamina C es un regulador de la oxidorreducción y controla la activación y supervivencia de las células inmunes. La vitamina D, además del papel en el metabolismo óseo, afecta la expresión de más de 200 genes en una gran variedad de tejidos. Tiene propiedades antiinflamatorias y moduladoras, tanto de la inmunidad innata como en la adaptativa. La vitamina E es un antioxidante potente que favorece las respuestas mediadas por los monocitos y macrófagos. Además, influye en la función de las células T al regular negativamente la síntesis de prostaglandinas E2 en los sujetos atópicos. La vitamina E mejora el eczema y reduce los niveles séricos de inmunoglobulina E. Las deficiencias de minerales. Aquí muchos oligoelementos hacen parte de la estructura de algunas macromoléculas, sistemas enzimáticos, como la hemoglobina y las peroxidasas, mientras que otros contribuyen a la interacción entre diferentes moléculas orgánicas, como la alteración de dos proteínas entre sí, o entre una proteína y un ácido nucleico, una RNA polimerasa y el DNA genómico. La deficiencia de estos elementos, como el zinc, selenio, hierro, cobre, reducen la proliferación y activación de los linfocitos, así como la actividad funcional de las células de la inmunidad innata y la estructuración de las barreras anatómicas epiteliales. El zinc es un cofactor vital para las hormonas tímicas, promueve la maduración, activación y función de las células T, incluyendo la producción de interleuquina 2, la citotoxicidad y las funciones supresoras. Las IDS relacionadas con la edad, inmunodeficiencias secundarias del prematuro y lactante. En condiciones normales, la inmunidad del feto y del neonato se considera funcionalmente inmadura, pues la competencia funcional de su médula ósea no es absoluta y no ha tenido lugar un entrenamiento adecuado. La exposición de los antígenos extraños para aprender a desplegar oportunamente las respuestas necesarias para controlar los intentos de invasión de los microorganismos. En la vida fetal no se producen anticuerpos de los isotipos inmunoglobulina A, G y E, o se producen muy pocos. Sin embargo, se desarrollan los linfocitos B naturales, B1, que secretan anticuerpos naturales del isotipo IgM, y hay transferencia de inmunoglobulina G materna al feto durante el último trimestre de la gestación. En las IDS, en la edad avanzada, los adultos mayores se
presentan característicamente un incremento en la incidencia de algunas infecciones y de procesos malignos, lo que se ha asociado con una alteración de la respuesta inmune celular adaptativa. Se ha observado en los ancianos que tienen limitado el repertorio de los linfocitos T y dificultad para producir células T vírgenes, afectando principalmente la respuesta a nuevos antígenos. Sus linfocitos B también exhiben a una menor diversidad con limitaciones para generar una respuesta inmune protectora frente a vacunas, a pesar de que tienen más células B de memoria. También las barreras PI y algunos mecanismos efectores de la inmunidad se van alterando con la vejez. Las IDS por infecciones, estas se caracterizan por la evolución de varias infecciones, tanto bacterianas como virales, parasitarias y fúngicas. Se ha demostrado la existencia de muchos dirigidos a causar alteraciones inmunológicas cualitativas y cuantitativas. Los ejemplos de estas serían que puede haber una infección directa de las células participantes en la respuesta inmune. Entre los agentes infecciosos que tienen mecanismos de acción inmunosupresora documentada se destacan virus de inmunodeficiencia humana, sarampión, Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes simplex, varicela, zoster, hepatitis B y C, influenza, rabia, rubeola, adenovirus y rinovirus. La rubeola. Esta es una infección vírica contagiosa que afecta principalmente a niños y adultos jóvenes. La rubeola es la principal causa de los defectos congénitos que se puede prevenir mediante la vacunación. Las bacterias, aquí tenemos los componentes de la pared de las micobacterias, polisacáridos antifagocíticos en las cápsulas de algunas bacterias extracelulares, neumococos, la producción de superantígenos que conducen a una activación descontrolada de los linfocitos T CD4 positivos que pueden terminar induciendo agotamiento inmune y eliminación total. La Candida albicans es un hongo dimórfico, es decir, que se desarrolla de forma distinta en función de la temperatura del crecimiento, como levadura, normalmente a 37 grados centígrados en el huésped, y como hongo de aspecto filamentoso a 25 grados centígrados en la naturaleza. Pertenece al filo Ascomycota y se produce de forma sexual por gemación. Las IDS por terapias inmunosupresoras. El uso de estos medicamentos con actividad inmunosupresora e inmunorreguladora. Esta se ha incrementado notablemente en las últimas 3 décadas. Hoy hace parte del protocolo de atención de pacientes de diferentes especialidades médicas y quirúrgicas. Los principales afectados por esta IDS son los receptores de trasplante de órganos y los que padecen de enfermedades autoinmunes. Las IDS por enfermedades específicas, por enfermedades renales. Acá tenemos el síndrome nefrótico, el cual se caracteriza por un aumento en la permeabilidad de los glomérulos renales, lo que en una evolución crónica puede llevar a una disminución de proteínas por la orina y a su disminución en la sangre, con hipogamaglobulinemia. Inicialmente, la membrana glomerular deja escapar inmunoglobulinas pequeñas como la inmunoglobulina G y posteriormente las de mayor peso molecular como la inmunoglobulina M. Todo lo anterior se asocia con susceptibilidad a infecciones pulmonares cutáneas y urinarias y en casos más graves a la septicemia. La enteropatía perdedora de proteínas. Esta
En múltiples enfermedades de diferentes tipos se puede observar pérdida anormal de proteínas por el intestino. Estas afecciones se pueden clasificar en enfermedades que dañan la mucosa intestinal, como la colitis ulcerativa, el sprue tropical, el edema angineurótico y las fístulas gastrocólicas, en enfermedades que producen obstrucción de los linfáticos intestinales, como la linfangiectasia intestinal, la enteritis regional, el taponamiento cardíaco y las neoplasias. En las infecciones como el virus de inmunodeficiencia humana, la disentería por Shigella, la estrongiloidiasis y la tuberculosis. Las neoplasias malignas. El cáncer presenta un modelo muy particular de inmunodeficiencias secundarias. Por una parte, para que un tumor maligno se desarrolle, debe haber escapado de la vigilancia inmunológica ejercida fundamentalmente por las células NK y los linfocitos citotóxicos. Por otro lado, en la medida que el tumor crece, evade y deprime la función del sistema inmune, tanto innato como adaptativo. Los pacientes con cáncer diseminado son más susceptibles a las infecciones porque en esa etapa ellos tienen alterados los mecanismos inmunes, efectores celulares y humorales. Las IDS por trauma y dolor. Acá el más común es el estrés físico agudo, el cual lleva a la descarga de catecolaminas y cortisol, moléculas que tienen un efecto inmunosupresor bien documentado. Además de eso, en el trauma se encuentran alteraciones metabólicas e hidroelectrolíticas secundarias a una lesión tisular importante, fenómenos que impiden una adecuada respuesta inmune. Las inmunodeficiencias secundarias asociadas a síndrome genético. Acá tenemos el síndrome de Down. Aquí casi una tercera parte de los pacientes afectados tienen infecciones recurrentes desde moderadas a severas. Esto además de presencias significativas de autoanticuerpos en el suero y aumento en la presencia de neoplasias, especialmente leucemias. En el síndrome de Down se han documentado anormalidades inmunológicas, como lo es disminución en los linfocitos B en sangre periférica y concentración baja en suero de inmunoglobulinas M, inmunoglobulinas G total y subclases de inmunoglobulina G, las cuales se normalizan después de 5 años.